Venezuela's evolved into a paradise for narco terrorism, for narco trafficking, and the flip side of that, it's a area of desperation for humanity, where the people are suffering unthinkable human rights abuses, as Maduro and his cronies make profit and friendship with narco traffickers. So our counter transnational criminal operations are run and led out of Joint Interagency Task Force South in Key West. There's 22 nations that are aligned and working together on this operation. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, queremos mandarle un saludo a todos nuestros fieles oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Cristian Sailema, un saludo para Emilio Bernal y un saludo para Jenny Palacio. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Damos paso a toda la información, Noticias Internacionales. Y pongan mucha atención, hace pocas horas la administración de Biden ha anunciado el fin del régimen de Maduro. El anuncio fue revelado por el mismo mandatario, quien afirmó que Venezuela se encuentra colapsada por un conflicto entre oposición y grupos armados rebeldes, y se empeora la situación por el sufrimiento de miles de personas quienes huyen por la confrontación que existe entre estos grupos. La administración de Biden fue muy clara al decir que todo aquel que pase por encima de los derechos humanos será perseguido hasta ser capturado, y esto es lo que está haciendo el dictador Nicolás Maduro, pasar por encima de los derechos humanos. Maduro está empeorando la situación en Venezuela, no solo porque pasa por encima de los derechos humanos, sino también porque empeora el trato a los civiles y militares de la Fuerza Armada. La tensión en Venezuela llegó a un punto extremadamente crítico, ya que los Estados Unidos han anunciado el fin del régimen dictador. Maduro sabe muy bien que la DEA y la CIA se encuentran realizando operativos desde Colombia para dar una sorpresa la cual sea inmediata y que dé con la captura del señor Nicolás Maduro. Desde Colombia se pretendió dar órdenes desde el Palacio Presidencial a miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones. Y en medio de las negociaciones difíciles sobre estos temas, el gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y el asalto de nuestra empresa en Colombia, Monómeros, nuestra empresa de fertilizantes, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo. Iván Duque está desesperado. Por su parte, la ONU ya se ha pronunciado sobre los actos de atrocidad de Maduro en contra de su población venezolana y han advertido que Estados Unidos deberá imponer lo antes posible una acción que saque a Nicolás Maduro del poder. Ya se ha visto el despliegue de tropas de inteligencia del gobierno extranjero de los países de Colombia y Brasil. Estos dos son los principales aliados estratégicos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Estados Unidos no soportará más las provocaciones del régimen en contra de los países internacionales. Por eso han afirmado que llegó la hora de imponer las medidas contundentes para dar con la inmediata captura del dictador Nicolás Maduro. También, por otra parte, los países de la región suramericana se han pronunciado sobre la situación y han anunciado que interpondrán medidas urgentes en Venezuela, ya que la situación económica y social se ha salido totalmente de control y por eso necesitan acciones inmediatas para ponerle punto final al régimen dictador. Desde que empezó nuestro gobierno, el Grupo de Lima existe desde años atrás. Y el Grupo de Lima ha venido actuando articuladamente. El Grupo de Lima rechazó esas elecciones que eran una pantomima, una opereta, un sainete con el cual Maduro pretendía quedarse en el poder y seguir acabando con Venezuela. Esas elecciones fueron rechazadas por el Grupo de Lima y también los países del Grupo de Lima reconocimos a la Asamblea y reconocimos al presidente Guaidó. ¿Hay países del Grupo de Lima que tienen servicios consulares? Sí, pero todos saben los riesgos que se están presentando. Y en el caso de Colombia fue el dictador el que los expulsó y el que rompió las relaciones. Que ahora no venga a presentarse como una palomita. Él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia. Él sabe que además ha auspiciado en su territorio a grupos terroristas colombianos que buscan hacerle daño a nuestro país.
Por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque se mostró en contra de relajar las sanciones internacionales contra el régimen de Venezuela, y todo para mantener la presión hasta lograr elecciones presidenciales libres en ese país, según señaló mientras se encontraba en la ciudad de Madrid. No creo que pueda aflojar en ninguno de los mecanismos de presión, porque claramente estamos ante una dictadura, es oprobiosa, es destructiva, afirmó Duque en una entrevista con un medio internacional. Toda la presión que se deba hacer diplomáticamente para garantizar una elección presidencial cuanto antes y transparente y con una rigurosa supervisión internacional es un deber moral de la comunidad internacional, afirmó el mandatario colombiano. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han impuesto numerosas sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro, cuya legitimidad ponen en duda, entre ellas un bloqueo de facto de Washington al crudo venezolano. Pero Washington, Bruselas y Ottawa se han mostrado abiertos a revisar esas políticas si Maduro facilita avances significativos hacia unas elecciones libres. Yo valoro que haya un esfuerzo por parte de la resistencia democrática del gobierno interino en sentarse con la dictadura, porque al final del día eso es una forma en la que la dictadura reconoce que el cerco diplomático lo ha llevado a ese tipo de presión. Eso me parece positivo. ¿Por qué soy escéptico? Porque creo que la solución que tiene que emanar de este proceso es una sola, y es que haya cuanto antes una elección presidencial transparente, segura, con una detallada supervisión internacional y que permita el reverdecer de la democracia y el fin de la dictadura en Venezuela. El régimen de Maduro, en el poder desde el 2013 y reelecto hasta 2025 en controvertidos comicios, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa a la oposición, iniciaron a mediados de agosto conversaciones en Ciudad de México. Al cerrarse una ronda de negociación, la semana pasada el líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, dijo que el levantamiento de las sanciones estará condicionado a un acuerdo sobre la realización de elecciones presidenciales con garantías. Duque se pronunció sobre Venezuela en el marco de una visita oficial a España, donde se entrevistará con un medio internacional, con el rey Felipe y con el presidente del gobierno socialista Pedro Sánchez. Con el objetivo de promover la inversión en Colombia, se reunirá con empresarios para terminar su periplo con una visita a Santiago de Compostela. Porque es que mi reacción frente a Maduro no ha sido una reacción unilateral. Primero, y es bueno devolvernos un poquito, en mayo del año 2018, el gobierno que antecedió al mío no reconoció los resultados de las, entre comillas, elecciones que proyectaban el periodo de Nicolás Maduro. Es decir, Colombia tomó la decisión de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y por último, el gobierno de Estados Unidos publicó la lista de los principales países que funcionan como tránsito para el narcotráfico, así como los principales productores de drogas ilícitas, y entre ellos se destaca nuestra querida Venezuela, donde el régimen de Maduro en los últimos años ha incrementado su colaboración con el crimen organizado. Designo a Bolivia y Venezuela como países que no han realizado esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes, señaló el presidente Biden en un comunicado enviado al Departamento de Estado. También he determinado que los programas de Estados Unidos que apoyan a Bolivia y a Venezuela son vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos. En ese sentido, Biden instó al gobierno de Luis Arce, del fin político de Evo Morales, uno de los principales aliados del dictador Maduro, a tomar las medidas adicionales para salvaguardar los mercados ilícitos de coca del país de la explotación criminal y reducir el cultivo ilícito de coca, que continúa excediendo los límites legales bajo las leyes internas para uso medicinal y tradicional. Estados Unidos también se comprometió a colaborar con países del hemisferio occidental como Colombia y México para hacer frente a los retos que compartimos en materia de tráfico y consumo de drogas. Mi administración tratará de ampliar la cooperación con socios claves como México y Colombia para dar forma a una respuesta colectiva integral y ampliar los esfuerzos para abordar la producción y el tráfico de drogas sintéticas peligrosas que son responsables de muchas de nuestras muertes por sobredosis, en particular el fentanilo, los análogos del fentanilo y la metanfetamina, subrayó Biden. En el caso de México, remarcó la necesidad de intensificar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y sus redes y aumentar los juicios contra los líderes de esos grupos. El presidente demócrata también adelantó que su gobierno tratará de ampliar la cooperación con China, India y otros países para interrumpir el flujo mundial de drogas sintéticas y precursores químicos. Venezuela's evolved into a paradise
for narco terrorism, for narco trafficking, and the flip side of that, it's a area of desperation for humanity, where the people are suffering unthinkable human rights abuses, as Maduro and his cronies make profit and friendship with narco traffickers. So our counter transnational criminal operations are run and led out of Joint Interagency Task Force South in Key West. There's 22 nations that are aligned and working together on this operation. La razón por la que se incluye a los países en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tráfico o la producción de drogas. El mandatario sostuvo que Estados Unidos actualmente vive una pandemia de drogadicción y sobredosis, por lo que representa una de las principales prioridades en materia de salud pública en el país. Y todo para hacer frente a esta epidemia se requerirán tanto nuevas inversiones nacionales como una mayor cooperación con socios extranjeros para atacar a los proveedores de drogas ilícitas y las organizaciones criminales que se benefician de ellas. Al respecto, recordó que a partir de la ley de rescate impulsada por su gobierno, casi 4.000 millones de dólares están comprometidos para abordar los programas de salud conductual y de trastornos por uso de sus sustancias. La solicitud de presupuesto de administración de mi administración para el año fiscal 2022 detalla 10.700 millones de dólares para apoyar esta investigación. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.